plan de gobierno que ha elaborado la MUC obedece son a los intereses de los capitalistas. Y hoy en día, o ayer hubo precisamente, o está una reunión en Davos, Suiza, donde ellos mismos han reconocido que el capitalismo como sistema ha fracasado en el mundo. Sin embargo, para ello es la única opción viable. No es un plan de gobierno que nace de las necesidades sociales, de lo que reclaman las nuevas corrientes del mundo, el nuevo despertar del mundo, sino que siguen ellos enquistados en un sistema político que ya ha fracasado en el mundo. No gusta para nada las necesidades de nadie, ni del pueblo, solamente para ellos, para su propio bienestar, aparte de que ellos siempre van con una política capitalista y no se ajustan las necesidades de nosotros, del pueblo. Lo que ellos quieren es salir del comandante Chávez, lo único, ¿ya? Primero privatizar PDVSA, privatizando PDVSA se acaban todas las misiones, ¿ya? Vamos a perder Mercal, Barrio Adentro, todas las ventajas que hemos conseguido nos las van a quitar. Se entiende de un principio que las misiones van para el suelo, pues, y nadie puede dejar que eso lo estropeen, porque allí es donde nosotros hemos despertado, hemos aprendido. Oíamos la sabiduría de nuestro pueblo. Efectivamente, en uno de esos elementos que aparecen ahí en el programa está, no dicen abiertamente la desaparición, sino que se van a asimilar al Estado, pero obviamente ellos han hablado, en el caso de las misiones, han actuado. De hecho, Radonsky lo hizo en Miranda atacando las misiones. Pero además en el tema de PDVSA, de manera también explícita, los señores han atacado PDVSA y se plantean que no estaría mal privatizar PDVSA o una parte de ella. Sí, ¿qué significa para nuestro país? Y ahí lo decían, ante un modelo fracasado en el mundo, contexto internacional, crisis del capitalismo, que nosotros tengamos a estos señores hablándonos de autobús del progreso, capitalismo popular, pero son todos empresarios, hijos de empresarios, ligados a empresas, con búsquedas clarísimas como un sector de la oligarquía venezolana, pero además con la experiencia real de Venezuela, de lo que fue el punto fijismo y de la terrible herencia de injusticia y de desastre en la economía nacional, de entreguismo que esos señores produjeron al país. Es que fíjate, insisto, ahí no hay una propuesta política. La confrontación que hay en Venezuela no es con unos recién llegados al terreno de la política que no tienen ni el 3%, como acaba de aparecer hoy también en todos los estudios que han aparecido. La confrontación es con el gran capital, con el sector económico, que es quien se ve amenazado por una propuesta que persigue la justicia y la igualdad social a partir de un modelo donde el empoderamiento del pueblo es el eje central del avance de esa nueva sociedad. Entonces, en ese sentido es donde hay que ver la reacción de esta gente frente a las misiones, por ejemplo. Las misiones no hay ninguna posibilidad de que se mantenga en un hipotético y negado gobierno de ninguna de esta gente, porque las misiones, diferente a lo que ellos piensan, que lo colocan como que es una herramienta populista de Chávez, las misiones son precisamente un instrumento de transición hacia un nuevo Estado que no tiene nada que ver con el Estado burgués, que ellos pretenden relanzar para precisamente que se dé aquí en Latinoamérica a partir de Venezuela, el resurgimiento del capitalismo que está haciendo agua en Europa y en Norteamérica y en el resto del mundo. Entonces, lo que está planteado no es la lucha de Chávez contra estos que están ahorita buscando la bendición de esos grandes sectores hegemónicos del gran capital internacional, donde, por cierto, ellos hay un expediente completo, más allá de lo que es el discurso que hacen para las primarias, más allá del discurso en la asamblea, toda su actuación exterior, es decir, ellos se van siempre a tribunales en el exterior. María Corina Machado se fue a la Casa Blanca en un primer momento a buscar la bendición, y hasta ese instante ella decía que yo no tenía nada que ver con la política, que su interés no era político, y de allá regresó siendo candidata para cuanta cosa parece. Ungida por... Exactamente, es decir, como el papa de la política del capital, viene siendo el presidente de los Estados Unidos, bueno, se espera la bendición de esa manera. Y así lo hace Diego Arria cuando va a La Haya, y así lo hace todos ellos cuando reaccionan, por ejemplo, frente al nombramiento del nuevo ministro de la Defensa, Rangel Silva. ¿Qué es lo que hay detrás de esa acusación y esa cuadratura de todos los candidatos casi simultáneamente contra ese nombramiento? Que lo que se persigue, porque está claro que no van a ganar las elecciones del 7 de octubre, es cantar fraude. Y cuando tú vas a cantar fraude es porque tú sabes que
porque vas a generar una situación de conflictividad. Y si tienes un ministro de la Defensa que es muy leal a la patria, que es muy resteado con la soberanía nacional, no es conveniente que ese general esté ahí. Entonces, eso es lo que está poniendo en evidencia, que el plan no es de las primarias, el plan es el 7 de octubre y la búsqueda de la desestabilización para ellos retornar al poder. ¿Qué pasaría con el tema de la vivienda, del empleo, en un mundo donde cada vez más hombres y mujeres quedan en la calle, desamparados? Y no estamos hablando ya del tercer mundo, sino en Europa, en Estados Unidos. Hombres y mujeres en familias completas en la calle. ¿Qué pasaría con nuestras viviendas? Es que el plan de gobierno de la oposición venezolana, o el no plan de gobierno de la oposición venezolana, se mete por donde no se tiene que meter. Se mete por los planes sociales. Entonces, algunos amenazan con quitar las misiones, otros lo dicen puertas adentro, pero en fin, sabemos muy bien que si es por el plano social, la gente va a votar el original y no la copia. ¿Cuál es el original en Venezuela? Las misiones. Es decir, un megaproyecto que tiene más de una década y que es inédito, porque han habido otros casos como el de Brasil o como el que está llevando a cabo Ecuador, pero es un megaproyecto social en el cual se invierte en cantidades de dinero que hasta ahora ni siquiera en la politología contemporánea se pensaba que se podían invertir solamente para planes sociales. A contrapelo, para responder a tu pregunta, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Italia en estos momentos? Que los jóvenes de mi generación tienen que trabajar de gratis para inflar su currículum vitae. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de trabajo. Que jóvenes de 40, 50 años siguen viviendo con sus madres y sus padres porque no hay la posibilidad, no de comprar, Blanca, de alquilar viviendas. Porque para alquilar una vivienda en los Estados Unidos o en Europa, prácticamente te piden tu currículum vitae, como si fueras a buscar trabajo. Y de acuerdo a tu categoría socioeconómica, es que te van a dejar, en muchos casos incluso racial, es que te van a dar o no te van a dar empleo. Otro elemento no es qué pasaría, qué pasa en Venezuela, que quien ha principalmente atacado en Venezuela el tema de las viviendas, y hablo de la clase media, no nos vamos ni siquiera al tema estructural de los ranchos. ¿Quién ha acabado con el tema de las viviendas en Venezuela de la clase media? ¿Quiénes los han estafado? Los representantes de la oligarquía, que son al menos estos 5 precandidatos, no 6, pero al menos 5 de los precandidatos. ¿Quiénes les han quitado los carros a los venezolanos? O no les han permitido el acceso a los vehículos por tenerlos engordando en su casa. Los representantes de estos candidatos. ¿Quiénes han quebrado los bancos donde la clase media tenía sus ahorros? Los representantes de los precandidatos. Es decir, Venezuela en la Cuarta República conoció las posibilidades del neoliberalismo, Caracazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la Quinta República la clase media siguió entendiendo las posibilidades del neoliberalismo porque la clase media venezolana fue robada en automóviles, casas y dinero por estos que ahora le piden votar por y en la comida, educación, salud, seguridad social se privatiza en el mundo desarrollado y cada vez se impide más. Nosotros nos planteamos un avance extraordinario en el tema de la salud, en el tema de la seguridad social ahora para nuestros hombres y mujeres de la tercera edad y en el tema de la educación, llegando a ser el segundo en el continente. Pero recuerda que según la concepción de esta gente, que tenemos que también entenderlo, ¿cómo piensa esta gente? Ellos piensan en una sociedad donde el pobre no está contemplado para nada. Entonces, en ese sentido, ellos todo lo que proponen es maravilloso. El programa no es para la mayoría de la población. No es para la gente pobre, esa es la que ellos odian, es la que detestan. Y tú lo ves en la propuesta, por ejemplo, de insultar, incluso llamándole ladrón al presidente de manera reiterada, como lo ha hecho. Por eso no había ninguna representación popular en este evento de lanzamiento. Pero vamos a ver un video y volvemos con este debate socialista. En efecto, Brasil ha convertido a 30 millones de pobres en clase media, y es precisamente 30 millones el número de habitantes que tiene nuestro país. Ahora bien, ¿eso que ocurrió en Brasil es posible en Venezuela? Pablo Pérez, un minuto. Eso ocurrió en Venezuela, que existía una movilidad social y hubo nuevas oportunidades en ese momento a los venezolanos. Nosotros en Miranda tomamos parte de ese modelo brasilero con el programa Hambre Cero, un programa que abarca educación, salud,
vivienda. En Miranda, cada área, vivienda, salud, educación, lo hemos hecho mejor que el gobierno nacional. A pasar en Venezuela con el capitalismo popular, capitalismo popular, capitalismo popular, porque eso es exactamente lo que ha ocurrido en Brasil. ¿Qué ha ocurrido? Generar confianza para las inversiones, grandes, medianas y pequeñas, para que hayan empleos de calidad, con estabilidad, con seguridad social, jurídica, personal, para que todo aquel que tenga un sueño pueda emprenderlo, para que los 6 millones de trabajadores informales, tú que vendes comida en la calle, que eres conductor, que tienes un kiosco, puedas tener la posibilidad de formalizar tu negocio, de darte la oportunidad para que puedas tener un mixer, un microempresario. Capitalismo popular y además en Brasil. Ella está hablando que todo ese proyecto que ella tiene un ejemplo ahí, el otro hablaba de hambre cero. Eso es particularmente extraño en esa última comparecencia ante la prensa, porque no son debates que ellos tuvieron ahí en Globovisión. Hubo un momento que le dio un paroxismo a todos y empezaron a hablar de que Brasil, yo soy amigo del otro, yo soy amigo de este, yo soy amigo del expresidente. Una competencia que hicieron ahí entre ellos para tratar de descartar quién era el mayor amigo de Brasil. Eso me parece muy extraño, de verdad. Y yo creo que tiene que ver con la presunción de que en Brasil todavía prevalece un poco aquel espíritu. Fiesta cuando se enfermó Lula también. Bueno, claro, porque Lula es el que no le sirve, a eso era lo que iba. Yo creo que ellos tratan de ahí un poco evocar el viejo espíritu monarquista que pueda prevalecer todavía en ciertas élites. Ah, no, pero Lula como dirigente sindical de los trabajadores no es la cosa. Insisto, ellos son... O Dilma como dirigente de izquierda guerrillera tampoco. Ellos no son candidatos políticos, ellos son candidatos a ser bendecidos por las élites del poder económico y en ese sentido trabajan. Cuando yo te decía hace segundos que hay que notar el empeño que colocan en insultar a Chávez, siendo que Chávez es el presidente más querido de la historia y de manera frenética, que conmovió incluso hasta la gente de la oposición cuando se supo que estaba enfermo y que le dolió y que le achicó el corazón a todo el mundo por igual, incluso más allá de nuestra frontera. Es una barbaridad que tú vayas a decirle, mira, yo necesito tu voto, pero tu presidente es un ladrón, es no sé cuánto y tal. Eso es como que yo te diga, ayúdame a mover el carro, a empujar el carro, pero entonces mentándote la mamá. Eso no se hace porque el voto no va a venir de Marte. Eso es lo que demuestra es que esta gente, en su arrogancia ancestral clasista, en su desprecio a las clases que ellos dicen son inferiores, consideran que quien tiene que decidir el poder son las clases dominantes. Están invitando, y eso lo demuestran como ellos, por ejemplo, cuando van a cualquier proceso eleccionario de primaria o de lo que sea que ellos vayan a hacer, ellos piden que se reduzcan la mesa solamente a los ámbitos de las grandes metrópolis, donde está el poder adquisitivo. Es decir, a ellos no les interesa para nada el votante del campo, el votante de allá de las empresas básicas, a ellos no les interesa la gente, a ellos les interesa son las élites. Y de ahí ese esquema discursivo de atacar al líder más querido en la historia por los venezolanos y más respetado más allá del ámbito de influencia de su liderazgo, es decir, en muchos sectores opositores, etcétera, donde es respetado el presidente y además donde se constata los avances de sus programas en concordancia con lo que promete Chávez, a diferencia de lo que han sido siempre los políticos del pasado, que prometían y desdecían inmediatamente lo que habían planteado. Bueno, eso que está ahí, dice que efectivamente lo que menos les interesa a ellos es la primaria. Las primarias están divididas en dos grandes sectores en pugna. Un sector que quiere la bendición, la unción del papado del gran poder económico, con esta jugada para aparentar que efectivamente ellos pueden ser los representantes del gran capital en Venezuela, y el sector de los partidos políticos tradicionales, que si no sobreviven a esta primaria, si sacan menos de 2 millones de votos, no van a poder demostrar que tienen capacidad para ir a competir contra el presidente Chávez. Ellos ya están divididos en este momento porque no han tenido ni un solo escenario donde se vea esa mayoría que ellos vociferan que tienen, ni en las encuestas, ni en los medios suyos. Queda ahí más o menos clara la percepción de que ellos tienen cierto nivel para enfrentar al presidente Chávez en términos de respaldo popular, ni lo han podido hacer en la asamblea en ninguna parte. Entonces esta primaria sería para ellos la última instancia de salvación donde pudieran demostrar que tienen un nivel de mayoría. Si esa elección tiene una votación de menos de 2 millones de votos, es el fracaso rotundo y la extinción de los partidos. Pero ellos como son gente que
tienen el fraude, el engaño y la trampa como mecanismo permanente, pusieron muy poquitas mesas, con la intención de que hayan largas colas, que son las que van a poner como foto para la prensa internacional, y la verdad que el resultado les importa muy poco, porque ellos trabajan con el efecto mediático. Y el efecto mediático es que es imposible, con la cantidad de mesas que habilitaron, que se pueda atender a la población votante que hipotéticamente ellos tienen. Entonces ya, de hecho, la cantidad de mesas que pusieron es para impedir el ejercicio del voto de quienes quisieran participar, pero que te va a dar el efecto mediático de una larga cola. Cumplir con el ritual, como digo, de que ellos están haciendo un ejercicio democrático de avanzada. Pero a mí me gustaría, como filósofo, Miguel Ángel, ¿qué mecanismo opera en ese sector de la población que gracias a Dios y a la Virgen es reducido, pero que todavía ante el fraude, la estafa, la mentira, lo que fue el pasado, lo que es el contexto internacional de crisis, de lo que ellos representan, aunque se pone en evidencia en sus propias contradicciones, en sus ambigüedades y en lo falso que suenan, todavía siguen obsesionados con el odio y con la intención de acabar con el país si es posible, pero no permitir que sigamos en el rumbo de la revolución? Sí, en la filosofía política hay una máxima que es impelable, menos en Venezuela. El tiempo en el cual estás en el gobierno es inversamente proporcional al apoyo que vas a tener. Más pasa el tiempo, más se reduce el apoyo que tú vas a tener. En Venezuela todo parece indicarnos que es la excepción, que está pasando todo lo contrario, que estamos a contrapelo. Evidentemente es normal que una parte de la población venezolana sea adversaria del presidente Chávez, del gobierno bolivariano y finalmente del proyecto de país, que es un socialismo democrático, el socialismo del siglo XXI, el socialismo a la venezolana. Eso es la cosa más normal del mundo. Ahora, la cosa anormal es que estos adversarios no crezcan en el tiempo, sino que más bien vayan hacia atrás. Hay varias explicaciones. Yo creo que la más plausible aquí es que un discurso político no se puede sostener durante una década fundamentado en lo que los latinos llamaban ad negativum. Es decir, llevar la contraria como fundamento de tu posición política puede resultar impactante 2 años, 3 años, máximo 4 años. Pero tú no puedes estar planteando como único proyecto de país que se vaya Chávez. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que por la primera vez, y esto hay que decirlo, la oposición tiene la posibilidad ya no de escapar de un parlamento, ¿no? de una asamblea como lo hicieron en las penúltimas elecciones legislativas, sino que de los Estados Unidos le dijeron, miren, ármense, formen una estructura, ya no va a ser la Coordinadora Democrática, ahora va a ser la MUD, hagan política. Y Blanca, se enteraron algo que es muy triste descubrir, no saben hacer política. Tan triste como esto. No saben jugar democráticamente. Y es por esto que cuando tú empiezas, como en las tarjetas, a ver qué hay detrás, a raspar, ¿quiénes están detrás de ellos? Por una parte, Ramos Alup, Teodoro Pekov, por otra parte, el Omar, ¿cómo se llama? Barbosa, y el de Valencia, Salas Romer. Salas Romer como artífice de la unión entre Radosky y Leopoldo López, por ejemplo, o Teodoro junto con Poleo y con Alup detrás de la política, de la pantomima de un Pablo Pérez. En otras palabras, el discurso estructural de la oposición frente, no a Hugo Rafael Chávez Frías, sino frente a un proyecto que es el socialismo del siglo XXI, no puede tenerse en pie por un simple motivo, porque solamente se puede tener en pie, se puede parar algo que existe, y ahí solamente hay la nada, el niquilismo político del siglo XXI. Gracias. Vamos a ver un micro y terminamos este segmento y volvemos con Debate Socialista.
Ellos no pueden decir otra cosa que no sea romper todo lo que estamos haciendo. Decir, ir en contra de las misiones, ir en contra de las políticas sociales, porque su programa tiene que ser un programa neoliberal. Y el neoliberalismo, la gente no es lo más importante. Lo más importante es el beneficio que obtengan en el capitalismo, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos por dónde van a venir. Que PDVSA no se puede manejar así, que hay que entregársela a los gringos y con miras a la privatización. Que aquí la economía tiene que ser privada porque no puede el Estado impulsar la economía. Ya uno sabe por dónde viene porque sabe quiénes son ellos. De lo que reclaman las nuevas corrientes del mundo, el nuevo despertar del mundo, sino que siguen ellos enquistados en un sistema político que ya ha fracasado en el mundo. No gusta para nada las necesidades de nadie, ni del pueblo, solamente para ellos, para su propio bienestar, aparte de que ellos siempre van con una política capitalista y no se ajustan las necesidades de nosotros, del pueblo. Que ellos... Oíamos la sabiduría de nuestro pueblo. Efectivamente, en uno de esos elementos que aparecen ahí en el programa está, no dicen abiertamente la desaparición, sino que se van a asimilar al Estado, pero obviamente ellos han hablado, en el caso de las misiones, han actuado. De hecho, Radonsky lo hizo en Miranda atacando las misiones. Pero además en el tema de PDVSA, de manera también explícita, los señores han atacado PDVSA y se plantean que no estaría mal privatizar PDVSA o una parte de ella. El plan de gobierno que ha elaborado la MUC obedece a los intereses de los capitalistas. Y hoy en día, o ayer hubo precisamente, o está una reunión en Davos, Suiza, donde ellos mismos han reconocido que el capitalismo como sistema ha fracasado en el mundo. Sin embargo, para ello es la única opción viable. No es un plan de gobierno que nace de las necesidades sociales. Quieren es salir del comandante Chávez, lo único, ¿ya? Primero privatizar PDVSA. Privatizando PDVSA se acaban todas las misiones, ¿ya? Vamos a perder Mercal, Barrio Adentro, todas las ventajas que hemos conseguido nos las van a quitar. Se entiende de un principio que las misiones van para el suelo, pues, y nadie puede dejar que eso lo destropeen, porque allí es donde nosotros hemos despertado, hemos aprendido.